Prepárate porque esta partida no la vas a olvidar. Esta partida fue la segunda del match que disputaron Garry Kasparov y Anatoly Karpov en el año 1988 en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam. Vas a ver cómo Garry Kasparov sacrifica un alfil y un caballo contra Anatoly Karpov. Sin más, comenzamos. Piezas blancas para Garry Kasparov y piezas negras para Anatoly Karpov. Kasparov abre el juego con E4, C6 la defensa Caro-Kann, D4, D5, caballo D2, D por E4, caballo por E4, caballo D7, caballo F3, caballo G-F6, caballo G3, E6, alfil D3, alfil E7, enroque por parte de Garry Kasparov, C5, dama E2, enroque por parte de Anatoly Karpov, torre D1, dama C7, C4, C por D4, caballo por D4, A6, B3. La idea de Garry Kasparov es desarrollar el alfil de C1 por B2 y llevarlo a la gran diagonal. Torre E8, alfil B2, B6. Anatoly Karpov hace lo mismo con el alfil que está en C8. Quiere llevarlo a B7 y ocupar la gran diagonal. Caballo H5 por parte de Garry Kasparov, alfil B7. Y aquí te invito a que pongas en pausa el vídeo, a que no mires la planilla que está a la derecha y quiero que pienses, si tú fueras Garry Kasparov y llevaras las piezas blancas, ¿qué jugada harías tú con las piezas blancas? Aquí existe un sacrificio de caballo demoledor. A ver si eres capaz de verlo. Es una jugada de doble signo de admiración. La jugada que hace Garry Kasparov es la espectacular caballo por E6, F por E6 y dama por E6, jaque. Karpov juega ahora rey F8, caballo por H7 y ahora fíjate que se amenaza alfil G6 para dar mate en F7. Este caballo de F6 no puede capturar al alfil que está en H7 porque entonces sigue alfil por G7 mate y este caballo tampoco puede capturar a este caballo de H5 porque entonces sigue dama G8 que también sería mate. Por tanto, Karpov tiene que jugar caballo C5 que amenaza a la dama. Dama H3. Fíjate que ahora no, o sea, si caballo por H7 sigue caballo por G7. Sin embargo, esto va a ser objeto de una imprecisión, bueno, de un error por parte de Kasparov y también lo vamos a ver un poco más adelante. Kasparov juega caballo por H7 y aquí viene un error por parte de Garry Kasparov. Aquí lo correcto era jugar caballo por G7. Kasparov va a jugar alfil por G7 jaque y esto es un error que le da ventaja a Anatoly Karpov. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido caballo por G7. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Caballo por G7, alfil F6, caballo por E8, torre por E8, dama H6 jaque, dama G7, dama por G7, rey por G7, alfil por F6, caballo por F6 y torre D6. Y las negras tienen una pequeña ventaja, a pesar del desequilibrio de material que existe. Las negras tienen una pequeña ventaja. Pero en lugar de la correcta caballo por G7, ya hemos visto la variante que le indica Stockfish, Kasparov juega la incorrecta alfil por G7 y esto es un error. Rey G8, alfil B2, dama D6. Garry Kasparov tiene que jugar con mucha precisión. Fíjate que ha sacrificado un alfil y un caballo contra nada más y nada menos que contra Anatoly Karpov. Anatoly Karpov que está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia junto a Kasparov, a Fischer y a Carlsen. Aquí abajo puedes ver 4 peones por un alfil y un caballo. Así que Garry Kasparov con las piezas blancas tiene que jugar con mucha precisión. Garry Kasparov juega torre D4. La idea es llevar esa torre a G4. Karpov juega
caballo E4, bloqueando esa torre y amenazando caballo G5. Y aquí viene una imprecisión, o más bien otro error de Garry Kasparov. Garry Kasparov debería haber jugado aquí dama G4, jaque. Kasparov va a jugar torre E1. Vamos a ver lo que dice Stockfish, que hubiera sido lo correcto. Dama G4, jaque, caballo H, G5, torre E1, dama E6, dama por E6, caballo por E6, torre D por E4, alfil por E4, torre por E4, torre a D8. No se puede capturar en E6 por torre D1, H4, ahora sí, torre D1. Y aquí las blancas están en una situación muy difícil. Fíjate que las blancas tienen 4 peones por una torre. Así que las blancas están en una situación muy difícil. Las negras tienen ventaja según Stockfish. Nos vamos a la posición inicial, caballo E4. Acaba de jugar Anatoly Karpov tras torre D4 de Garry Kasparov con la idea de llevar esa torre a G4. Caballo E4. Torre E1, como he dicho antes, es mejor. Dama G4, jaque. Caballo e G5. Juega ahora Anatoly Karpov, amenazando a la dama que está en H3. Dama G4. Y aquí llegamos a otro momento crítico. Kasparov amenaza torre D7. Y fíjate que las negras pueden jugar alfil A3. Y no se puede recapturar en A3 porque sigue torre por E1 mate. Así que tras alfil A3, que es lo que jugó Anatoly Karpov en la partida, una de dos, o se captura en E8 o se juega alfil C3, que fue lo que jugó Garry Kasparov. Torre por E1, alfil por E1, torre E8, alfil D2, alfil C1. Fíjate que se amenaza el alfil y no se puede capturar ese alfil porque sigue torre E1 mate. Kasparov juega H4 amenazando al caballo de G5 y ahora ya sí se puede capturar ese alfil porque le da H4, le da una casilla de escape al rey que está en G1, alfil por D2, torre por D2. Y aquí viene una imprecisión de Anatoly Karpov. Aquí las piezas negras tienen ventaja. Fíjate que tienen un caballo y un alfil a cambio de 4 peones. Stockfish dice que las negras tienen ventaja. Y de hecho en la posición tienen ventaja prácticamente decisiva. Karpov va a jugar ahora torre E1 jaque. Lo correcto según Stockfish es alfil C8. Y bueno, hubiera sido lo menos malo. Esto hubiera sido lo correcto, fíjate. Alfil C8 amenazando a la dama. Dama D1. Bueno, fíjate también, como curiosidad, que no se puede capturar en G5 porque sigue torre E1. Dama D1. Caballo F7. Torre E2. Torre D8. Bueno, puedo seguir, pero aquí las negras tienen ventaja. Fíjate, aquí puedes ver el desequilibrio de material. Un alfil y un caballo contra 4 peones. Es lo que ha sacrificado Garry Kasparov ante Anatoly Karpov. Yo creo que hay pocas partidas de Garry Kasparov en las que se pueda ver este sacrificio contra un jugador de este calibre. Bueno, torre por D2. Torre E1, como he dicho antes, una imprecisión. Era mejor jugar alfil C8. Torre E1, jaque. Rey H2. Bien, y aquí esta posición es ganadora para las negras. Sin embargo, aquí Anatoly Karpov comete un error que iguala la posición, después del cual la posición va a estar igualada. Aquí lo que conservaba la ventaja de las negras, incluso yo diría que ganaba la partida, era la jugada dama c7, jaque. Karpov va a jugar torre e4, que es un error que después del cual la posición se iguala. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido dama c7, jaque, dama f4, dama por f4, caballo por f4, caballo e6 y caballo d5. Y Anatoly Karpov ganaba la partida. Esta partida debido al desequilibrio de material. Fíjate aquí abajo, un alfil y un caballo a cambio de 4 peones. Pero tras rey h2, en lugar de la correcta dama c7, Karpov juega torre e4, amenazando a la dama. Y ahora la posición está igualada.
Kasparov juega la correcta F4, se amenaza al caballo que está en G5, y aquí Anatoly Karpov comete otro error, para que veas cómo en ajedrez un error sigue a otro error. Normalmente un error suele seguir a otro error. Aquí Anatoly Karpov va a jugar dama E6, y este es un error decisivo que le da a Garry Kasparov la oportunidad de ganar la partida. De hecho, Garry Kasparov lo va a hacer. Lo correcto aquí hubiera sido alfil C8, y la posición está igualada. Vamos a ver lo correcto, que es alfil C8 en lugar de dama E6. Dama E6 lo veremos más tarde. Lo correcto es alfil C8, torre D8, jaque, torre E8, se amenaza a la dama, que está en G4, torre por E8, jaque, dama por E8, y ahora una jugada muy aguda, que es dama por G5, aparentemente sacrificando a la dama. Pero es que si caballo por G5, caballo F6 con un doble al rey y a la dama. Fíjate, caballo por G5 y ahora caballo F6, jaque al rey y a la dama. Rey F7, caballo por E8, caballo E4, caballo C7, caballo C3. Puedo seguir, pero aquí la posición está más o menos igualada. Fíjate que las negras tienen un alfil a cambio de 4 peones. Pero Anatoly Karpov, en lugar de la correcta alfil C8, se equivoca y juega dama E6. Y ahora las blancas son las que tienen una ventaja decisiva. Kasparov juega la correcta torre D8, jaque. A Garry Kasparov era conocido por su habilidad para ver los golpes fuertes. Cuando había un golpe fuerte no se le escapaba. Rey F7, torre D7, jaque, rey F8, dama por E6, torre por E6, H por G5, torre E7. Fíjate que se está amenazando tanto al caballo de H7 como al alfil. Torre E7, torre por E7, rey por E7, G4, alfil E4, y aquí viene un error de Garry Kasparov, después del cual, bueno, aquí la posición blanca es totalmente ganadora. Garry Kasparov va a jugar ahora rey G3, y esto es un error. Lo correcto hubiera sido caballo G7. Rey G3 es lo que va a ocurrir en la partida. Vamos a ver lo correcto, que es caballo G7. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Caballo G7, alfil B1, caballo F5, jaque, rey F7, A3 y alfil A2. Y aquí, en esta posición, las blancas tienen ventaja. Ojo, no es una gran ventaja, las blancas tienen que pelear bastante para poder ganar, pero las blancas tienen ventaja. Como he dicho antes, volvamos a la posición inicial, caballo G7 y las blancas tienen ventaja decisiva. Pero Kasparov juega rey G3, un error, después del cual las blancas siguen teniendo ventaja, pero ahora la posición es mucho más difícil. Karpov juega alfil B1, Kasparov H3, y aquí, en esta misma posición, Anatoly Karpov se rindió. Fíjate que Garry Kasparov tiene 4 peones por un alfil. Como he dicho antes, la jugada rey G3 era un error. Hay mucha pelea. Y de hecho, aunque las blancas tienen ventaja, las negras pueden pelear por las tablas. Sin embargo, Anatoly Karpov se rindió. No sé si quizá fue el tiempo lo que hizo que Anatoly Karpov perdiera esta partida, pero aquí Anatoly Karpov podría haber seguido peleando bastante. Bueno, espero que te haya gustado la partida y recuerda que nos vemos en la próxima partida.